Bueno, muy buenos días amigos, bienvenidos a este webinar que hemos llamado los planes de incentivo en la productividad. La agenda del día de hoy va a ser, como lo vemos a continuación, primero vamos a hablar brevemente de quiénes somos, segundo vamos a hablar acerca de qué son los planes de incentivo y algunos elementos para el diseño de los planes de incentivo, y por último vamos a estar compartiendo unos resultados de un sondeo sobre planes de compensación variable que hicimos en Venezuela en el mes de julio. Para los que no me conozcan, hay una breve descripción de quién soy. Mi nombre es Eduardo Quevedo Peñuela, soy licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad Católica Andrés Bello. Tengo una maestría en Administración de IESA y una maestría en Finanzas Corporativas en el EDU de España, y también cursando actualmente una maestría en Mercado Digital en la misma institución. Soy profesor del CIAP, de la UCAP y del IESA. En el CIAP, en el curso de Gerencia de Compensación y Beneficios que damos todos los años. De hecho, si desean inscribirse, o alguna de las personas en sus empresas desean inscribirse, en el mes de octubre vamos a estar abriendo nuevamente el curso, ya esta vez de manera presencial. Así que si desean conocer más información acerca del curso y los componentes del mismo, visiten la página web de El CIAP y ahí pueden tener toda la información. De igual manera, en la Católica también soy profesor de la materia de planes de incentivo y compensación variable, en el posgrado, la maestría de recursos humanos y relaciones industriales. Y en el IESA soy profesor invitado en la materia de gestión humana en la maestría de administración. He trabajado en varias empresas de diversos sectores en Venezuela y también encargado de la gestión de compensación en el pasado, en mi vida corporativa, compensación en la región andina. Y bueno, a lo largo de mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de acompañar a empresas cuando trabajaba en el mundo corporativo en el diseño de estrategias de compensación, y ahora desde el año 2016 soy socio director de Job Price Consulting, que somos una empresa especializada en la consultoría en recursos humanos, específicamente en compensación, beneficios y todo lo que tenga que ver con desarrollo del talento. Nuestra misión es acompañar a nuestros clientes en la toma de decisiones salariales consistentes y con sentido. Y esta misión ya la diseñamos hace par de años, porque estábamos viendo que cuando nosotros arrancamos, dijimos que bueno, que nuestra misión era ayudar a nuestros clientes a desarrollar estrategias de compensación o acompañarlos en el diseño de estrategias de compensación. Una vez iniciamos el mercado, nos dimos cuenta de que evidentemente el mayor foco está en ayudar no solo a las empresas en diseñar estrategias de compensación y beneficios, sino también en que esas estrategias sean efectivas para lo que las empresas necesitan y desean en estos momentos. Y nuestra visión, bueno, que es ser reconocidos por la calidad, flexibilidad e integralidad de nuestro servicio de gestión de talento. Estos son algunos de los clientes con los cuales hemos trabajado a lo largo de este tiempo en proyectos varios que están relacionados con el diseño de estrategias de compensación y retención del talento en las organizaciones. O sea, bueno, antes de entrar en materia sobre los planes de incentivo, vamos a hablar acerca de lo que es la recompensa total y el papel que juegan los planes de incentivo dentro de este elemento. La recompensa total, uno piensa, cuando hablamos de salario, recompensa, remuneración, retribución al talento, uno piensa que está compuesto solo sobre salario, ¿no? O el común denominador de la gente piensa que se compone solo del salario. Nosotros, evidentemente, que somos personas de recursos humanos, sabemos que eso no es así, que el salario es solo un componente. Y el salario retribuye al cargo y al mercado. Es decir, el salario está directamente relacionado con lo que la empresa esté dispuesta a pagar en su estructura organizacional, y evidentemente eso está relacionado con lo que el mercado esté pagando en ese momento. Entonces me quitó. Okay. Posteriormente, cuando nosotros agregamos aquellos elementos que tienen carácter fijo en el año, ahí empezamos a hablar de remuneración fija. ¿Qué es la remuneración fija? Es la suma del salario más aquellos beneficios salariales. Y los beneficios salariales o la remuneración fija tiene como objetivo retribuir el mercado y la ley. Cuando hablamos de beneficios salariales nos referimos a, en nuestro caso en Venezuela, bono vacacional, utilidades o algunos otros beneficios de carácter anual que tengan carácter fijo y anual que las organizaciones otorgan a sus trabajadores. Cuando a la remuneración fija le agregamos la compensación variable, ya empezamos a hablar de remuneración total anual. Y la compensación variable tiene como objetivo retribuir la contribución al negocio y el desempeño del colaborador.
Esa relación directa en cuanto más contribuyo, cuanto más agrego valor al negocio, evidentemente, eso debe verse reflejado en mi compensación. Cuando agregamos a la remuneración total anual el valor de aquellos beneficios no salariales, ya estamos hablando de compensación total anual. ¿Cuáles son los beneficios salariales? Bueno, los planes de seguro, los planes de ahorro a corto o largo plazo, que en Venezuela pareciera de que eso ya no se usa, pero bueno, es parte de toda la estrategia de compensación de las organizaciones y todo aquel otro beneficio que la organización dé en especie, que no lo otorgue directamente, que no entre directamente al bolsillo del trabajador. La compensación, en este caso, los beneficios tienen como objetivo retribuir la pertenencia a la organización y al mercado. ¿Por qué? Porque por medio de los beneficios nos apalancamos para diferenciarnos de otras empresas. Probablemente podemos dar el mismo concepto que otras empresas, pero la organización probablemente puede otorgar un poco más. Ejemplo clásico de nuestro mercado han sido las pólizas de seguro médico. Una organización probablemente puede dar una cobertura de unos $5,000, por decirte algo, pero si quiero diferenciarme, entonces puedo otorgar una cobertura de $15,000 y evidentemente dependiendo cómo sea la mezcla de los elementos, probablemente sea menos competitivo en algunos, pero sí más competitivos en otros. Todo depende de cuál sea la filosofía de compensación que quiera la organización tener. Y por último, cuando a la compensación total anual le sumamos aquellos elementos intangibles, como por ejemplo balance de vida de trabajo, desarrollo de carrera, ya estamos hablando de la recompensa total. Algunos dirían, oye, pero el balance de vida de trabajo y el desarrollo de carrera son compensación. Mi respuesta es que sí. Hoy día en el mundo, el concepto que se está difundiendo en el mundo es que la recompensa total o la oferta de valor al empleado no solo le componen los elementos que sean tangibles, es decir, salario, bonificaciones, compensación variable, sino también otros elementos que me hacen distinto de otros en el mercado. La gente en el pasado, antes de la pandemia, podía tomar decisiones como la cercanía que esté la oficina a mi trabajo, ¿no? Perdón, la oficina a mi casa. Si tengo que a lo mejor aguantar 2 horas de tráfico, entonces no voy a tomar esa decisión. En cambio, si me ofrecen un empleo en una empresa que esté a 10 minutos de mi casa, probablemente sí elija la opción, ¿no? La gente siempre va a ser sacrificar, lo que dicen en Estados Unidos, lo que llaman los norteamericanos, hacer trade-offs de algunos elementos a cambio de otros. Y el desarrollo de carrera sigue siendo algún elemento para algunas personas que valoren este tema en las organizaciones. Todos bien sabemos hoy día de que los millennials, los centennials que vienen detrás, ellos tienen otras formas de abordar la carrera. Son personas que no necesariamente se amarren a una opción de carrera a lo largo del tiempo, sino buscan tener más experiencia. Hoy día en el mundo organizacional se está hablando mucho de un concepto que se llama los nomads, que son aquellas personas que buscan adquirir experiencias y a su vez agregar valor con sus conocimientos. Entonces esto hace que probablemente haya personas que no estén buscando atarse una relación de largo plazo con una organización. Pero todos estos elementos, tanto los tangibles como los intangibles, componen lo que hoy día llamamos recompensa total. Evidentemente los planes de incentivo, como vemos, tienen un papel muy importante en este concepto, porque nos ayuda a apalancar los resultados del negocio poniéndole, como dicen coloquialmente, poniéndole la zanahoria a la gente para que entregue más valor a la organización. Lo importante de todo esto es que cuando estemos diseñando la estrategia de compensación, que utilicemos la herramienta adecuada para el problema adecuado. Esto es lo que nosotros llamamos en Your Price Consulting la pirámide de la compensación. Nosotros dividimos la compensación en 3 segmentos. La compensación base, que llamamos COP, compensación orientada al desempeño, que llamamos COT, y compensación orientada a la retención, que llamamos CORE. Y todos estos elementos están compuestos por elementos que ya hablamos anteriormente. Por ejemplo, la compensación base está compuesta de salarios y beneficios. La compensación orientada al desempeño está compuesta por los planes de incentivo y la compensación de fuerzas de venta. Y la compensación orientada a la retención está compuesta por los planes de compensación diferido, planes de acciones y planes de retención. Entonces, como vemos, dependiendo, como yo le digo a mis clientes y le digo cada vez que doy clases en la universidad o en algunos cursos, ya sean presenciales o en línea, dependiendo de la enfermedad que estemos atacando, debemos utilizar un elemento en específico. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela en los últimos tiempos? De que, bueno, hay un elemento que no es parte de la estrategia de compensación, que es contextual, que lo llamamos subsistencia,
y que la subsistencia también se ha convertido en parte de la estrategia de compensación de las organizaciones. La subsistencia está compuesta por alimentación, cuidado personal, transporte o servicios, que bueno, ante las organizaciones, al ver que sus trabajadores están literalmente pasando trabajo con algunos de estos elementos, las organizaciones buscan tenderle una mano, ayudar a sus colaboradores para que puedan cubrir algunos de estos elementos de subsistencia, porque también lo que buscan es que la gente siga siendo productiva. No tener a la gente distraída pensando en que hasta hace unos años, cuando por ejemplo el desabastecimiento era importante en Venezuela, bueno, las organizaciones preferían ayudar a los trabajadores en solventar esta situación a tener a los trabajadores a lo mejor llegando tarde a la oficina o no yendo un día al trabajo porque tuvieron que hacer cola para comprar los alimentos. Entonces, lo importante de todo esto es que utilicemos los elementos para el problema adecuado. Yo vi en algunas organizaciones, yo recomendé no hacerlo, por ejemplo, algunas que decían, bueno, nosotros tenemos un bono por calidad de vida o un bono por costo de vida y lo damos mensualmente a los trabajadores, pero si te desempeñas mejor, tu bono es mayor, o si no tuviste un buen desempeño del mes, tu bono es menor. Cuando vemos esas cosas o vemos esas mezclas que mezclamos, por ejemplo, el desempeño con elementos de subsistencia, las herramientas pierden valor, porque la gente lo que te va a decir es, bueno, pero si esto es un bono por costo de vida, ¿para qué me vas a imputar el desempeño? Entonces, lo más importante en temas de compensación es que utilicemos la herramienta adecuada para el problema adecuado. Como yo siempre le digo a mis estudiantes, le digo a mis clientes, trabajar en compensación, y ustedes lo saben muy bien que trabajan en recursos humanos, necesitas dos cosas, tener conceptos claros y sentido común. Si unes las dos cosas, puedes tener mucho éxito en la estrategia de compensación de tu organización. No debemos dejar de lado que con la recompensa total, usted logra dos cosas. Uno, comunicar, enviar mensajes. Cuando una organización, por ejemplo, dice de que la compensación variable tiene una proporción importante dentro del paquete de compensación, está mandando un mensaje que es una organización orientada al desempeño y orientada a resultados. Y mientras mejor te desempeñes, mayor va a ser tu compensación. Cuando una organización dice que su política salarial es compararse con el percentil 75 o el percentil 90, el mensaje que está enviando es que es una organización que busca ser líder en el mercado. Y también con la compensación variable o la recompensa total, usted estimula conductas, ¿no? Específicamente, los planes de incentivo ayudan mucho a esto. Usted lo que busca es que la gente tenga una conducta, tenga una respuesta esperada para que contribuya con los resultados del negocio. Usted busca estimular que la gente venda más. Usted busca estimular que la gente sea más productiva. Usted busca estimular que la gente sea creativa y aporte soluciones al negocio. Eso es lo que busca con la compensación, específico los planes de incentivo. Y también con los planes de incentivo usted busca desestimular algunas conductas que usted no quiere que ocurran. Por ejemplo, puede verse mucho en los planes de incentivo de manufactura o de cadena de suministro que las organizaciones pagan por asistencia puntual y perfecta. Si bien dentro del racional de cualquiera de nosotros diría, bueno, que yo no tengo que pagarle a la gente porque venga a trabajar, probablemente si usted tiene un tema de ausentismo en la cadena de producción, usted estimula que la gente venga a trabajar, porque si no viene a trabajar, entonces no logramos la cuota o el objetivo de producción que tenemos en el mes, y al no lograr el objetivo de producción, no logramos el objetivo de venta, y no lograr el objetivo de venta, no logramos el objetivo de ingreso. Entonces, fíjense que esto es muy importante que lo tengamos claro con el diseño de los planes de incentivo, que nosotros estimulamos conductas y hay que estar muy pendiente, y vamos a hablar un poco más adelante de cómo manejar esto. Porque a veces podemos diseñar planes de incentivo que nosotros pensamos que están perfectos, pero terminamos estimulando algunas cosas que no queremos. Otro elemento importante es que la recompensa, los planes de incentivos son parte del ciclo general de desempeño de la organización. Y yo creo que esta es una reflexión muy importante que podemos tener hoy día en Venezuela. Y al final, probablemente cuando hablemos con el espacio de preguntas y respuestas, este tema va a salir. Que es que en los últimos años, sobre todo en los últimos 3, 4 años, en Venezuela se ha perdido el tema del desempeño. Hay muchas organizaciones, yo tengo muchos clientes que, por ejemplo, esas prácticas del pasado en donde las organizaciones otorgaban incrementos salariales en base al desempeño, se han dejado un poco de lado. Hay organizaciones que dejaron de lado el diseño de los planes de incentivo, ¿no? Y el racional de eso estaba en que, bueno, probablemente, pues ante la situación tan complicada, que a la gente no le alcanza el dinero, una hiperinflación rampante,
un tema de desabastecimiento también importante en su momento. Entonces, oye, yo como organización me pongo la mano en el corazón y digo, oye, entonces, ¿cómo yo voy a imputar el desempeño, la estrategia de compensación cuando la gente no tiene ni siquiera dinero, a lo mejor con lo que gana, para poder cubrir sus necesidades básicas? ¿Esto que fue generando? Fue generando una pérdida de la prevalencia o del valor del desempeño en las estrategias de recursos humanos en la organización. Pero en este caso, los planes de incentivos son parte del modelo gerencial de desempeño de las organizaciones. Porque, ¿cuál es el objetivo de los planes de incentivos o de la recompensa? Estimular conductas, reforzar conductas que yo quiero que se den y evitar que los trabajadores o los colaboradores tengan conductas que yo no quiero que tengan. Pero para yo poder establecer una buena estrategia de incentivo, no puedo dejar de lado toda la estrategia de gerencia del desempeño de la organización, ya que el core o la base de los planes de incentivo, una de las bases, es que yo tengo que fijar objetivos y metas, y esas metas deben estar alineadas a la estrategia del negocio. Una vez yo establezco las metas, tengo que hacer seguimiento a los avances, hacer correctivos. Una vez que cierra el proceso del año, yo tengo que hacer un cierre, una determinación del logro. Puede ser, dependiendo del periodo de medición, puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. Tengo que darle feedback o retroalimentación al trabajador acerca de su actuación, y por último tengo que recompensar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pareciera de que es algo muy básico, pero yo me he conseguido clientes en donde dicen, tengo que estimular a la gente, voy a diseñar un plan de incentivo. Y el plan de incentivo debe ser, voy a darle el 20% de su salario a la gente como un incentivo que logre los resultados. Ok, pero entonces cuando llegamos a esa situación, preguntamos, ¿pero tienes objetivos establecidos? No. ¿Tienes una estrategia de negocio la cual se traduzca en unos objetivos que tenga que cumplir el negocio y por ende la gente? La respuesta es no. Entonces, no podemos empezar por la parte final de la cola, de todo lo que es el modelo de gerencia del desempeño, si no pensamos en que el negocio tenga primero una estrategia y por ende unos objetivos. Entonces, si no, lo que vamos a tener es, al final, eso se nos va a convertir en un dolor de cabeza. La gente va a empezar a quejarse de que no se gana el incentivo, o el negocio, al ver las quejas rampantes de la gente, empieza a garantizar el incentivo y lo que tenemos es un pago fijo disfrazado. Entonces, antes de pensar en diseño de incentivos, pensemos en la estrategia del negocio. Y ya vamos a ver un poco más adelante cuáles son 4 elementos que debemos tener claro para diseñar incentivos. ¿Sí? Porque al final de cuentas, recuerden lo que estamos buscando con los planes de incentivos: enviar mensajes y estimular conductas. Y al final, el estimular esas conductas es lo que está relacionado con la productividad del talento en las organizaciones. Como mencioné anteriormente, la alineación con la estrategia del negocio es muy importante. Y en vista de esto, los planes de incentivo al final terminan configurándose como en capas, ¿no? Esta es una de las láminas que yo muestro en el posgrado de planes de incentivo, en el posgrado de recursos humanos de la Universidad Católica, en donde yo le digo a mis estudiantes que evidentemente debe haber una alineación cuasi perfecta entre mis planes de incentivo y la organización, la estrategia de la organización. Toda organización diseña unos objetivos que pueden ser probablemente crecer en clientes, crecer en ingresos, crecer en rentabilidad, o hacer más efectivo el presupuesto de inversión. A la primera línea de la organización probablemente yo le otorgo un plan de incentivo que podemos llamar bono por resultados, que está atado a estos 4 grandes objetivos de la organización. Esto es lo que podemos llamar bono por resultados o bono gerencial. Posteriormente, la fuerza de ventas, que es la encargada en todas las organizaciones de traer el dinero a la organización, diseñamos un plan variable, ¿no?, en donde probablemente tenga una configuración de que, bueno, yo tengo que incrementar la cantidad de clientes, yo tengo que recuperar aquellos clientes que probablemente perdí en el pasado, tengo que probablemente mejorar la cobranza. Hay algunas fuerzas de ventas en algunas organizaciones que venden y cobran. Y también tengo que, por ejemplo, reforzar la satisfacción del cliente, porque si el cliente no está satisfecho, no me va a volver a comprar. Esa es una segunda capa que podríamos llamar de los planes de incentivo. Y hay una tercera capa, que serían los planes de incentivo para procesos productivos, que pueden estar probablemente diseñados apalancando 4 objetivos macro: unidades producidas, merma o desperdicio de insumos o de producto terminado también,
tiempo de servicio o entrega al cliente o las devoluciones que tenga de productos del punto de venta. Entonces, como vemos en la lámina, en el caso de la fuerza de ventas, los óvalos amarillos apalancan dos grandes resultados de la estrategia del negocio, que es clientes e ingresos. Y como vemos en el plan de incentivos de procesos productivos, apalancan todos los resultados de la estrategia general de negocio. Unidades producidas y tiempo de servicio de entrega apuntan a clientes e ingresos. Merma de desperdicios y devoluciones apuntan a el EBITDA o la rentabilidad. Entonces, como vemos, todos los planes de incentivo deben estar alineados, porque lo peor que podemos tener es que los trabajadores vayan por un lado y la estrategia del negocio vaya por otro. Ahí ya se empiezan a generar las primeras discrepancias con el plan de incentivo. ¿Cuáles son los tipos de planes de incentivos que hay? Aquí vamos a hablar de teoría. Probablemente hay algunos que en Venezuela no se estén aplicando o no se apliquen para la realidad en Venezuela, lastimosamente. Pero aquí lo que quiero es abrir un poco el paraguas para que usted conozca cuáles son todos los tipos de planes de incentivos que puede usted implantar en su organización. Cada uno tiene sus elementos particulares para el diseño e implantación. No podemos tratar todos con el mismo paraguas. Está el primero, lo que llamamos profit sharing, o que lo llaman los norteamericanos profit sharing, que es un pago asociado a la rentabilidad global del negocio. Para ponerlo muy sencillo es, si el negocio alcanza la rentabilidad del 45% prevista para el año, entonces vamos a dar una compensación de X% a los trabajadores. Para ponerlo muy sencillo. Hay una segunda capa, que es lo que llamamos el gain sharing, que son pagos asociados a la mejora incremental de un aspecto del negocio. Por ejemplo, si la organización ve de que los costos operativos están cada vez más creciendo, yo puedo implantar un plan de incentivo de este tipo, que se llama gain sharing o distribución de ganancias, en donde si los costos operativos disminuyen en un X%, pongamos en un 20% para el periodo de medición, bueno, yo de ese 20% voy a repartir la mitad, es decir, el 10% de lo que se ahorre entre los trabajadores, para ponerlo muy simple. O si, por ejemplo, yo tengo que mejorar el tiempo de entrega de los proyectos. Esto es una empresa de software, probablemente, y veo que los proyectos se me están dilatando en el tiempo. Un proyecto que probablemente puede durar 6 meses, me está durando 9 o 10 meses. Entonces, yo puedo establecer un plan de incentivo para mi gente de proyectos, en donde si el tiempo es menor, lo que yo me ahorre en el proyecto, lo distribuyo entre los trabajadores. O si estoy en una empresa de distribución, de encomiendas, vamos a hablar de ese caso, y estoy viendo que mi tiempo de entrega de mis encomiendas está aumentando, bueno, si yo mejoro mi tiempo de entrega, entonces yo voy a distribuir una cantidad determinada dentro de mis trabajadores. Hay una tercera capa, que es lo que llamamos goal sharing o distribución de objetivos, que es un pago asociado al cumplimiento de ciertos objetivos. Estos objetivos pueden ser financieros, pueden ser operacionales, pueden estar relacionados con la satisfacción del cliente, pueden estar relacionados con algún elemento intangible, ejecución en el punto de venta, por ejemplo. Algún elemento intangible que busque la organización. Hay una cuarta capa, que serían los planes de acciones, que aquí en Venezuela no lo vemos mucho, que son pagos asociados al desempeño otorgado en acciones de la empresa. Y aquí, cuando hablamos de planes de acciones, podemos hablar de por lo menos 3 o 4 tipos de planes de acciones, que hoy día en Venezuela, lamentablemente, en vista de que no tenemos un mercado de valores tan robusto, no tenemos esta cultura financiera en Venezuela, no son planes que sean muy comunes en nuestra realidad. Pero en otras realidades sí. Probablemente empresas transnacionales sí tengan estos planes de acciones que le vienen por lineamientos corporativos, pero en la actualidad esto en Venezuela no tiene mucho uso. Prácticamente aquí lo que hago es que yo distribuyo, dependiendo del desempeño de los trabajadores, distribuyo una porción o una cantidad específica de acciones de la organización a sus trabajadores. El fin aquí es que, bueno, si la organización logra sus resultados, el precio de la acción se revalora y al revalorizarse el precio de la acción, entonces los trabajadores ahí tienen una ganancia indirecta y pueden o mantener la acción o pueden venderla. La compensación diferida o los planes de compensación diferida son pagos que difiere la organización en el tiempo, en porciones. Esto también suele ser muy utilizado fuera de Venezuela y funciona de la siguiente manera. Un ejemplo puede ser, mis ejecutivos tienen derecho probablemente a una compensación, un bono del 50% de su salario. Vamos a hablarlo en términos más sencillos, del 33% de su salario anual, dependiendo del logro de ciertos resultados. Entonces, llegamos al mes de marzo,
típico en cada organización, febrero, marzo es época de pago de bonos. Entonces, en el primer año yo le otorgo, y un trabajador alcanzó sus resultados al 100%. Y al alcanzar sus resultados al 100%, es merecedor de un bono equivalente al 33% del salario. Pero yo ese bono, equivalente al 33% del salario, lo voy a diferir a lo largo del tiempo. Es decir, en este año le voy a dar un tercio de ese bono, es decir, un 11%. Al año siguiente le voy a dar un segundo tercio de ese bono, es decir, el otro 11%. Ya voy acumulando 2 tercios del bono. Y en el último año le voy a dar el 11% restante. Pero en el segundo año le voy a dar el 11% del bono del año anterior y el 11% del año en curso. Y así sucesivamente. O sea, disculpen lo coloquial, voy corriendo la arruga a lo largo del tiempo, porque lo que buscan este tipo de planes es dos cosas: retención de talento clave y lograr resultados sostenibles en el tiempo. Eso es lo que buscan este tipo de planes en la organización. Fuera de Venezuela, estos son planes que son bastante utilizados. Yo una vez trabajé en una organización que estaba implantando este tipo de planes y bueno, evidentemente Venezuela, como somos tan particulares, fue un dolor de cabeza porque bueno, ya estaba empezando la inflación en esa época en Venezuela y decimos, bueno, si me lo vas a pagar en dólares, con mucho gusto, pero si me lo vas a pagar en bolívares, evidentemente no me gusta este tipo de plan de incentivo, ¿no? Pero lo que busca este tipo de planes son esas dos cosas: retener talento y lograr resultados sostenibles a lo largo del tiempo. Una penúltima capa que son los planes de ventas, que son planes específicos para la fuerza de ventas. Y por último, los planes de incentivos para operaciones, que son planes de incentivos específicamente para las áreas operativas como fabricación, distribución, cadena de suministro, probablemente compras, si está dentro de la cadena de suministros, etc. Entonces, como vemos, esto es toda la gama, esta prácticamente toda la gama de planes de incentivos que usted pudiese implantar en su organización, ¿no? Por cuál decidirnos depende de lo que usted quiera hacer, depende de lo que la organización desee lograr con los planes de incentivos. Lo más importante aquí es que si usted piensa mezclar algunos de estos planes de incentivos, que todos ellos estén alineados, que todos vayan apuntando a la estrategia del negocio. No que los planes de ventas vayan por un lado, los planes de operaciones vayan por el otro, los planes gerenciales vayan por un lado. Entonces, al final lo que tenemos es todo una enredadera en la organización y al final le terminamos echando la culpa al plan de incentivo, que los planes de incentivo no funcionan, cuando fue que entramos en un problema de diseño que no los diseñamos muy bien entre ellos. No hubo alineación entre los planes de incentivo. ¿Cuáles son los 4 elementos que tenemos que tener en cuenta para diseñar un plan de incentivo exitoso? Y hay 4 elementos que son claves. 1, la alineación con la estrategia del negocio. 2, el diseño técnico. 3, el diseño de los estímulos. Y 4, el gobierno del plan. Y voy a hablar brevemente de cada uno de ellos. La alineación de la estrategia del negocio, ya lo mencionamos, que tiene que estar alineado con los objetivos del negocio, qué es lo que busca el negocio, cuál es la estrategia comercial de la empresa, cuáles son los roles de la fuerza de venta y de los distintos actores involucrados en el plan de incentivo. El diseño técnico tiene que ver con aquellos elementos como cuál es la mezcla fijo variable que vamos a tener. Es decir, del 100% de la compensación que yo pago, cuánto va a ser fijo y cuánto va a ser variable. Y hay múltiples elementos para definir esto. Por ejemplo, la cercanía al resultado esperado. Mientras más cercano al resultado, más debe ser la compensación variable. Por ejemplo, si estamos hablando de planes de venta, evidentemente la fuerza de ventas, el vendedor, al estar más cercano a la ejecución de la venta, debe tener una porción variable importante. Y cuando hablamos de una porción variable importante, estamos hablando de 40, 50, 60% o un poco más de su compensación total fija. De su compensación total, perdón. Si estamos hablando, por ejemplo, de un cargo de administrador de ventas, a pesar de que él está dentro de la cadena de valor de ventas, la compensación variable no debe ser tan alta. Probablemente estaríamos hablando que sea un 20, un 15% de su compensación. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de planes de incentivos gerenciales, en donde lo que buscamos es que los directores, los gerentes o aquellos cargos que están involucrados o que están relacionados con la estrategia del negocio, probablemente
la compensación de esos cargos, si estamos hablando de los directores, vicepresidentes, la compensación variable sea un 50% de su compensación total, porque ellos deben asegurarse que la estrategia se cumple. Pero si estamos hablando de una lista de facturación, probablemente si el plan de incentivos de la organización cubre a ese sector, probablemente la compensación variable para ese nivel sea un 8, un 10% de su compensación total, porque él contribuye, pero no afecta directamente la estrategia. Entonces, hay muchos elementos para definir esto. Estos son tan solo un elemento, perdón, para establecer el peso de la mezcla fijo variable en la organización. Otro elemento, la rotación del producto. Si el producto rota más, entonces yo espero también de que la compensación variable sea mayor. El ciclo también del producto. Si a lo mejor para cerrar un negocio yo tengo que esperar 6 meses, oye, no es lo más adecuado que yo ponga una compensación variable equivalente al 50% del salario. ¿No? O sea, hay múltiples elementos para definir esto. Estos son algunos para establecer un buen plan de incentivo. La selección del tipo de plan es otro elemento importante. Ya vimos que hay 7 planes específicos, por lo menos 7 planes, y dependiendo del tipo de población a la cual yo estoy hablando, aplica un tipo de plan. Si estamos hablando de fuerza de ventas, también hay varios tipos de planes que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, debo elegir el mejor plan que se adecue a mi estrategia y que me dé a mí los resultados que estoy esperando. Y otro elemento en el diseño técnico es la competitividad. No podemos dejar de lado la competitividad externa en el diseño de planes de incentivo. Y ahorita estoy asesorando a un cliente en un diseño de plan de incentivo, y uno de los grandes elementos que está contribuyendo a que su plan de incentivo no funcione es que no es competitivo con el mercado. Cuando vemos esta empresa dentro del sector en el cual se desempeña, la competitividad es un elemento importante. Estaríamos hablando de que alguien en otra organización o en el mercado general puede estar ganando el doble o a veces casi hasta 3 veces de lo que paga esta organización a sus trabajadores, en este caso la fuerza de ventas específicamente. Entonces, podemos tener un diseño muy bonito, como digo yo coloquialmente, pero si la competitividad no la atacamos también en el diseño de los planes de incentivo de ventas, no vamos a tener tampoco los resultados que esperamos. Cuando hablamos del diseño de los estímulos, hablamos de 5 estímulos importantes. Uno, ¿cuál es el cumplimiento mínimo? ¿Cuál es lo mínimo, el piso que yo le pido a mis trabajadores para lograr los objetivos? 2, el cumplimiento. ¿Qué es el cumplimiento? Es la distancia que hay entre el cumplimiento mínimo y el 100% de cumplimiento. 3, el sobrecumplimiento. El sobrecumplimiento es todo lo que esté por encima del 100% de cumplimiento, ¿no? ¿Y cómo vamos a nosotros a incentivar el sobrecumplimiento? 4, la máxima oportunidad, que bueno, viene siendo el techo. Así como establecemos un piso, también establecemos un techo, que es lo máximo que puede ganar un trabajador con el diseño de los planes de incentivo. Y por último, hay un estímulo que es muy importante, sobre todo en economías hiperinflacionarias o inflacionarias, como la nuestra, que es el cumplimiento anticipado. Es decir, yo estimulo que el trabajador logre los resultados lo más pronto posible. No es lo mismo que yo diga al trabajador, bueno, tienes un periodo, en este caso vamos a hablar de la fuerza de ventas, por ejemplo, tienes un periodo de un mes para lograr tu cuota de venta. A otra que yo le diga, bueno, pero si logras tu cuota de ventas en la segunda semana del mes, vas a tener un incentivo adicional. Ahí lo que buscamos prácticamente es que el vendedor salga corriendo a cubrir su cuota antes de tiempo para yo tener el dinero antes en caja y no perder valor de dinero en el tiempo como negocio. O también lo que busco es desestimular de que el vendedor traslade ventas para el mes siguiente. Todos aquí sabemos de que los vendedores son bastante habilidosos y los vendedores sí, en la última semana del mes, estamos hablando día 27, día 28, probablemente va sacando su cuenta y ya puede tener algunas órdenes, probablemente de los clientes, pero al ver su cumplimiento dice, bueno, mira, pero yo con esas 3 órdenes no voy a pasar el 90% del cumplimiento. No, esas 3 órdenes yo me las guardo debajo de la manga y esas 3 órdenes hablo con el cliente para activarlas el día 3 del mes que viene. Entonces son truquitos, algunos truquitos que los vendedores saben muy bien utilizar. Lo que yo busco con el cumplimiento anticipado es que el vendedor me traiga esa venta literalmente en la actualidad. Y por último, más no menos importante, el gobierno del plan. ¿Qué es lo que está relacionado con el gobierno del plan? Bueno, ¿cuál es mi estrategia de comunicación de mi plan de incentivo? No solo cuando lo implemento, sino cómo yo comunico la meta, cómo yo comunico cambios,
cómo yo comunico la aplicación de algunas medidas extraordinarias. Por ejemplo, entramos en una pandemia. ¿Qué va a pasar con los planes de incentivo? La fijación de objetivos. ¿Cuándo, cómo, por qué medios yo voy a establecer o voy a comunicar los objetivos para los trabajadores? Y cómo voy a hacer el seguimiento también. La administración del plan y cuáles son las excepciones o el procedimiento para tomar decisiones acerca de las excepciones del plan. O sea, como vemos, cuando estamos diseñando un plan de incentivos, tenemos que tener en cuenta estos 4 elementos, porque si no, entonces podemos tener una alta probabilidad para que nuestro plan de incentivos no tenga los resultados que esperamos. Típico cuando estamos en nuestras organizaciones diseñando los planes de incentivos o estamos pensando hacer un cambio en el diseño de los planes de incentivos, ¿qué es lo primero que pensamos? Voy a pagar un porcentaje de la venta, voy a pagar un porcentaje del salario. ¿No? Pero al final nos olvidamos de, bueno, si era el tipo de plan que era el más adecuado para la organización, si ese porcentaje sobre la venta o ese porcentaje sobre el salario era el más adecuado para el tipo de plan o para el nivel de la organización en la cual estamos trabajando. Nos olvidamos de la competitividad externa, probablemente podemos para nosotros de cara adentro pensar de que, bueno, el 30% del salario de la venta es suficiente, ¿no? Pero probablemente la base con la cual yo lo pague no es suficiente con respecto al mercado y ahí se me está cayendo el plan, ¿no? Probablemente digo, bueno, voy a pagar el 30% del salario, pero vamos a hablar de los estímulos. El mínimo cumplimiento es el 99%. Estoy exagerando un poco. Ahí también se nos está cayendo el plan, porque la gente va a ver, como decir, la gente va a pensar de que eso es aspiracional, ganarse el incentivo. O no guardamos los elementos de administración del plan y probablemente el plan lo administramos con hojas de cálculo, tenemos que bajar 35 reportes de mis sistemas administrativos, tenemos que cruzar macros y cruzar algunas fórmulas para calcular el incentivo y el incentivo en vez de pagarlo dentro de los 5 primeros días del mes lo terminamos pagando el día 25 del mes siguiente. Entonces ahí perdemos también la oportunidad del pago, que es un elemento importante en los planes de incentivo. Entonces, como vemos, estos son 4 elementos que les recomiendo. Si quieren, tomen una foto a esta lámina o se las envío también, no hay ningún problema a los asistentes a este webinar, para que cuando usted vaya a diseñar un plan de incentivos se pasee por estos 4 elementos. Tenga esa lámina en su cuaderno, tenga esa lámina en su oficina y usted sepa que estos son 4 elementos que tienen que tener muy claros para el diseño de los planes de incentivo. Evidentemente, aquí hay mucha tela que cortar. Evidentemente hay muchos elementos a considerar en esto, pero estos son los 4 elementos básicos que tiene que tener usted en consideración. Veamos un ejemplo. Si, digamos que estamos diseñando un plan de incentivo para la fuerza de ventas. O sea, para la fuerza de ventas hay por lo menos 3 tipos de sistemas de planes de incentivo. Están planes de incentivo que pagan un porcentaje de la venta, están planes de incentivo que son pagados en función a cuota o objetivo de venta, y hay planes mixtos que mezclan algunos elementos de estos 2 planes. Veamos ejemplos cómo operan ellos. Vamos a hablar de un sistema de pago de cuotas. No es que yo recomiendo 100%, pero bueno, el sistema de pago de cuotas, el sistema de pago por cuotas, a mi juicio, es uno de los mejores sistemas que hay para establecer planes de incentivo de venta. Pongamos que nosotros vendemos motos y nosotros vendemos estos 4 modelos de motos. Nosotros podemos establecer un plan de incentivo que pueda ser similar a este. Bueno, yo puedo decir, si tú vendes 4 unidades, yo le digo al vendedor, si tú vendes 4 unidades, tú te ganas un salario fijo de $1000 y un variable de $3000. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí? Bueno, es que el vendedor diga, bueno, ¿cuál es la moto que se vende más rápido? Ah, bueno, es la moto Vespa, que es la que vemos aquí a la izquierda, ¿no? Es esta moto que está aquí. Y bueno, esa es la que rota más rápido, la que compran más los clientes. Bueno, yo voy a vender 4 motos Vespa, pero probablemente esa moto Vespa, la rentabilidad que el negocio tenga sobre esa moto no es la más adecuada. Probablemente esa sea la moto que tenga menos margen. Pero el vendedor ahí que lo que va a decir, bueno, voy a vender lo más fácil. Y probablemente esta moto Harley Davidson, que es más cara y el margen es mucho mayor, probablemente no rote tanto. Hay un segundo tipo de plan de cuota que establecemos la cuota por unidades monetarias. Por ejemplo, le decimos al vendedor, en vez de decirle, bueno, tú tienes que vender 4 unidades, le decimos, no, tú tienes que llegar a una venta de $22.400 en el mes. Y cada moto evidentemente tiene un precio. Las motos Vespa, estos son precios reales del mercado, la moto Vespa
tiene un precio de $400. Esta es una moto Honda, tiene un precio de $4.400. Esta es otra moto Honda, tiene un precio de $4.500. Y la Harley Davidson tiene un precio de $13.100. Entonces, bueno, al vendedor le decimos, si tú vendes $22.400, el equivalente a $22.400, vas a tener un pago fijo de $1.000 y un pago variable de $3.000. ¿Qué es lo que puede hacer el vendedor? Bueno, el vendedor probablemente venda 5, 6 motos Honda y ya llegó la cuota. O el vendedor diga, no, bueno, vendo 2 motos Harley Davidson y llega la cuota. O haya un vendedor que diga, bueno, vendo 4 motos, una de cada modelo probablemente, ¿no? Y ya llegó la cuota. Pero aquí lo que estoy buscando es de que el vendedor también venda aquellos productos que tengan un margen de rentabilidad para la organización importante. Y hay un tercer tipo de plan por cuota, que es que yo le digo al vendedor, mira, cada moto tiene un equivalente en puntos. Por ejemplo, la moto Vespa equivale a 50 puntos. La moto Honda modelo 1 equivale a 150 puntos. La moto Honda modelo 2 equivale a 300 puntos. Y la moto Harley Davidson equivale a 500 puntos. Tú tienes que vender 1.000 puntos, el equivalente a 1.000 puntos en el mes. Y si vendes 1.000 puntos, vas a tener una compensación fija de $1.000 y una compensación variable de $3.000. Probablemente el vendedor diga, bueno, voy a vender una moto de cada una, o probablemente diga, bueno, con vender 2 Harley es suficiente, o con vender una Harley y 2 motos Honda modelo 2 es suficiente. ¿Qué es lo bueno de este tipo de planes? De que usted puede decir, oye, tengo mucho inventario en un producto. Hay un producto que no ha rotado tanto. Probablemente la moto Vespa no ha rotado tanto. Y como no ha rotado tanto, porque el vendedor dijo, bueno, yo voy a vender 2 Harley Davidson, y al no rotar esa moto, eso me está generando un costo de inventario. Yo al mes siguiente o al trimestre siguiente puedo decir, mira, para este mes, la moto Vespa va a valer 300 puntos. Y la moto Honda número 2 va a valer 50 puntos. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Lo que llamamos en planes de incentivos de ventas, direccionar la venta. Logramos que el vendedor tenga una conducta, acuérdense de las 2 cosas que le mencioné en las primeras láminas, que es lo que buscamos con los planes de incentivos. Buscamos es promover una conducta en los vendedores. ¿No? Esto no lo voy a hacer, este cambio de puntos, no es que lo voy a hacer todos los días ni todos los meses, pero yo puedo cambiar los puntos dependiendo de la estrategia del negocio. Y así logro impulsar algunos productos y servicios. Entonces, como vemos, estos son 3 tipos de planes de incentivo de venta que yo puedo establecer en la organización. ¿Cuál es mi objetivo con esta lámina? De que usted, cuando vaya a diseñar un plan de incentivo de venta o cuando vaya a hacer una mejora en su plan de incentivo en la organización, no piense lo primero que pensamos todos. Voy a pagar un porcentaje de la venta. Esos planes que pagan un porcentaje de la venta, los cuales se llaman Commission Rate Plans, esos planes tienen unas ventajas y tienen unas desventajas. Igual que estos planes, pero los planes de pago de porcentaje de la venta tienen algunas desventajas que son muy importantes, que eso lo podemos ver en otro material. Hasta aquí la parte teórica de este webinar. Ahora les quiero mostrar unos resultados de un sondeo que hicimos el mes de julio acerca de las tendencias de planes de incentivo en Venezuela en ese momento. Fue un sondeo muy corto, lo hicimos en un par de semanas, participaron 20 empresas de múltiples sectores y el fecha de levantamiento de información fue el mes de julio. La primera pregunta que le hicimos a las empresas es ¿cómo ha evolucionado la venta en su empresa en comparación al mismo periodo del año anterior? El 54% de las empresas en ese momento manifestaron que ha aumentado la venta, ¿no? En comparación con el 2019, perdón, con el 2020. Evidentemente venimos en 2020 de pandemia, en donde muchos negocios, evidentemente, durante muchos meses no vendieron y todos sabemos los efectos que generó económicamente en la pandemia, no solo para las empresas, sino para las economías familiares y para los países. Pero fíjense que hay un 29% que manifestó de que han disminuido las ventas. Pero fíjense que podemos decir que más del 60% dijo que las ventas han aumentado. Segunda pregunta, ¿cómo se ha comportado el índice de rotación de personal en su empresa en comparación con el año anterior? Fíjense que casi el 42% mencionó de que había aumentado el índice de rotación.
Pero fíjense, vamos a redondear números, el 60% más o menos manifestó de que o se ha mantenido igual o ha disminuido. Salvo un 4% que manifiesta que no posee la formación en ese momento. También preguntamos si en ese momento la empresa poseía algún plan de compensación variable. Y fíjense que el 83% de la muestra, lo cual a mí me llamó mucho la atención positivamente, manifestó que sí, tiene algún tipo de plan de compensación variable. Ya sea de ventas, ya sea ejecutivo, ya sea operaciones, pero lo tiene. Y solo un 17%, casi un 17% manifestó que no. Esto a mí me llama mucho la atención de que haya empresas que sí, siguen teniendo un plan de compensación variable, porque en el pasado yo me conseguí clientes que más bien los estaban desmontando. Porque decían, oye, ante la realidad actual, tengo crisis de cadena de suministro, probablemente no tenga insumos, probablemente lo que le pago a la gente no es suficiente para que cubra sus necesidades, etcétera. ¿Cómo yo entonces voy a variabilizar la compensación? Resultado, muchas de esas empresas al año siguiente volvieron a implantar planes de incentivo porque se dieron cuenta que los resultados del negocio no se estaban alcanzando y más bien había engrosado mis costos fijos. Entonces, cuando yo veo esta lámina, yo me veo gratamente sorprendido porque ya hay empresas que de esta muestra, fíjate que tan solo son 20, probablemente sí, aumentamos la muestra, crezca esta tendencia. De esta muestra, más del 80% manifiesta tener planes de incentivo en la actualidad. ¿Qué tipo de planes de compensación variable posee su empresa en la actualidad? O sea, un 32%, casi un tercio, posee planes de incentivo de venta, un 20% planes de incentivo de producción, un 28% planes de incentivos gerenciales y un 20% otro tipo de plan. Cuando hablamos de otro tipo de plan, hablamos planes de cobranzas, planes de atención al cliente, otro tipo de planes de incentivo a lo largo de la organización. Entonces, como vemos, muchas de estas empresas tienen en la actualidad planes de incentivos relacionados con esos 7 tipos de planes de incentivo que les mostré anteriormente. ¿Qué porcentaje de la población es elegible en la actualidad para un plan de compensación variable? Fíjense que el 31, casi poco más del 30%, manifiesta que entre el 91 y el 100% de la población. Fíjense que es casi un tercio establece que casi toda la organización es elegible un plan de incentivo. En cambio, tan solo entre el 20 y el 25% es elegible, pero tan solo el 25% manifiesta que entre el 11 y el 20% es elegible un plan de incentivo. Esta lámina también es interesante porque fíjense que si los planes de incentivo, la premisa que nosotros establecemos es que los planes de incentivo tienen un rol importante en promover la productividad de la gente y en promover que la gente cumpla resultados o obtenga resultados. Fíjense de alguna manera cómo las organizaciones están manejando el tema de los planes de incentivos, ¿no? Esta lámina también puede verse de otra manera, que bueno, que más de el 50%, fíjense, estaríamos hablando del 30, 36, 42% de las organizaciones manifiestan de que casi más del 50% de la gente tiene un plan de incentivo. Un elemento importante, disculpen de que se me olvide, con los planes de incentivo, la bondad que yo le veo a los planes de incentivo, adicional de dirigir la conducta de los trabajadores hacia la estrategia del negocio, es un tema de efectividad de costos también. Es la única palanca que usted tiene en la actualidad como organización para no engrosar los costos fijos. Como yo le digo a mis clientes, todo lo que usted pague con planes de incentivo es un gasto que yo pago feliz, si el plan de incentivo está bien diseñado. ¿Por qué? Porque si yo estoy pagando dinero relacionado con mis planes de incentivo, quiere decir que estoy logrando resultados, ¿no? Y se está autofinanciando, porque todo plan de incentivo parte de la premisa que tiene que autofinanciarse. Próxima pregunta, la población elegible, ¿qué porcentaje suele devengar efectivamente el pago de la compensación variable? Es decir, ¿qué porcentaje de toda la población elegible al final de cuentas gana el incentivo? Y casi el 44% de la población manifestó que entre el 90 y el 100%, el 91 o el 100% de la población al final gana el incentivo. Cuando sumamos en la segunda porción, vemos que, bueno, que es más del 50%, está entre el 81 y el 100%. Solo un 12.5% de las empresas manifestó de que solo el 12.5% de las empresas manifestó que entre el 11 y el 20% de los trabajadores elegibles a un plan de incentivo al final terminan devengando el incentivo.
esta empresa probablemente tenga serios problemas de logro de sus resultados del negocio, así como esta probablemente. Ahí la recomendación, bueno, es que hay que revisar qué es lo que ocurre con el plan de incentivo. ¿Están alineados la estrategia de negocio? ¿Tengo el diseño técnico adecuado? ¿Tengo los estímulos adecuados? ¿O tengo un gobierno de plan sólido dentro de un elemento del gobierno de plan, el establecimiento de metas, que me ayude a que el negocio logre los resultados? O sea, la respuesta no es única. La respuesta no es incrementar el pago variable a la gente. La respuesta no es súbele el cumplimiento mínimo a la gente. Hay que revisar integralmente el plan en esos 4 elementos. Otra pregunta es, ¿en el último año ha realizado alguna modificación en el diseño de los planes de compensación variable? Y bueno, el 62% manifestó que sí. ¿Cuáles fueron los planes que manifestaron? Bueno, modificación del target o el pago al 100% de resultados, cambios en el sobrecumplimiento o el incentivo al sobrecumplimiento. Algunas decidieron bajar el cumplimiento mínimo, algunas decidieron subirlo, ¿no? Dependiendo de lo que está ocurriendo en la organización, aplica una medida específica. No hay una medida estándar. Hay algunas medidas que podemos aplicar que probablemente sean entendidas o sean de común uso en el mercado, pero no todas se aplican igual. Por ejemplo, en épocas en donde usted no está logrando los resultados, porque estamos en un tema como la pandemia, por ejemplo, algunas organizaciones decidieron aumentar el piso o el cumplimiento mínimo. Esa probablemente no es la mejor solución, porque aquí lo que estoy diciendo a la gente, mira, te estoy subiendo el piso, vas a tener que esforzarte más para ganarte el incentivo, cuando más bien la mejor solución en ese caso es baja un poco el cumplimiento mínimo, para que la gente vea que tiene probabilidad de ganarse el incentivo, y ahí la gente empieza a generar acciones para lograr sus resultados. Y probablemente puedes irlo aumentando paulatinamente. Pero no es que en épocas en donde no tienes flujo de caja vas a decir, voy a poner el cumplimiento mínimo en 98%. Es lo que vas a hacer es que la gente, el vendedor te va a estar trasladando ventas para todos los meses, para el mes siguiente, y no vas a estar logrando tus objetivos. ¿Cuál de las siguientes modificaciones ha realizado sus planes de incentivo o compensación variable en el último año? Y hay varias. La más común es aumento del pago por sobrecumplimiento. Y esta es una de las más adecuadas, porque bueno, yo lo que estoy haciendo es estimulando que el trabajador venda más, o que el trabajador entregue más resultados, o el trabajador produzca más. ¿No? Porque en la medida que logra mayores resultados, el negocio tiene mejores resultados también. Fíjense que la segunda de mayor proporción es cambio en las normas del plan. ¿No? Probablemente me di cuenta que algunas normas no se adaptaban al momento que estaban en la organización, y bueno, lo que hice fue un cambio de normas para administrar el plan. Y la otra es cambio del periodo de ciclo de pago. Probablemente tenía un ciclo de pago mensual, lo pasé a bimensual, o lo pasé trimestral, o todo lo contrario, pagaba el incentivo cada 3 meses y decidí cambiar el plan de incentivo a pagarlo mensual, porque así lo que busco es que el negocio arranque. El año pasado fue un año en donde los negocios estuvieron estáticos durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que busco yo con el plan de incentivo? Que el negocio arranque lo más rápido posible. Entonces, por ende, si tengo un plan de incentivo que pago los 3 meses o a los 2 meses, yo acorto el tiempo para que entonces pueda tener resultados, pueda tener tracción el negocio en el corto plazo. Se ha visto la necesidad de garantizar el pago de la compensación variable total o parcialmente motivado al impacto de elementos del entorno en la operación local. El 68%, casi 67% manifestó que sí. Evidentemente, pasamos por muchos meses todavía post pandemia o entre pandemia, dependiendo de la realidad de cada negocio. Y bueno, si hay algunos elementos del entorno, como temas eléctricos, temas de conectividad, o temas de estamos una semana radical y la otra semana es flexible, entonces evidentemente las empresas toman alguna medida de garantizar el pago variable ante alguna contingencia. ¿Cuántas veces ha tenido que garantizar el pago de la compensación variable en los últimos 12 meses? Y las empresas, el 36%, casi 37%, manifestó que de 1 a 2 veces. O sea, en 12 meses, de 1 a 2 veces, de 1 a 2 meses, ha tenido que garantizar el pago variable, seguido de más de 6 veces, ¿no? Y de 2 a 4 veces. Si una empresa tiene que garantizar tanto el pago del plan de incentivo, hay que revisar los 4 elementos. Alineación con la estrategia de negocio, diseño de los estímulos,
diseño técnico y gobierno del plan. Hay algo que está pasando ahí. Si son elementos administrativos, evidentemente tengo que atacarlos porque no es posible de que yo tenga que garantizar el pago variable porque yo como negocio no estoy en la capacidad de medir algo a tiempo. ¿Usted considera que los planes de compensación variable han contribuido a que su empresa alcance los resultados del negocio esperados? Y fíjense que esto es una muy buena noticia que también yo vi en este sondeo, que casi el 94%, o sea, casi el 100% dijo que sí. ¿No? Y esto es muy importante porque, como vemos, los planes de incentivos son una palanca para la productividad del negocio. ¿No? Es una herramienta por excelencia para ello. ¿Tiene previsto diseñar o implantar un plan de compensación variable en su empresa en el corto plazo? Y fíjense que el 40% mencionó que sí. Y esto también es una buena noticia, porque estamos viendo que ya hay empresas que, si hay empresas que tienen planes de incentivo en algún elemento o un segmento de la población, están pensando extender el alcance de los planes de incentivo hacia otros elementos o hacia otros niveles de la organización u otras áreas, ¿no? 40% tal vez todavía no está decidido y tan solo el 20% mencionó que no. Así que si dentro de aquí de esta presentación, dentro de los asistentes de este webinar, hay alguno que esté pensando en implantar o diseñar un plan de incentivo, lo motivo a ello. Evidentemente va a tener que invertir tiempo en ello. Con gusto lo podemos ayudar, pero es una herramienta muy importante en la actualidad y siempre ha sido una herramienta muy importante en los negocios. ¿Qué tipo de plan de compensación variable tiene previsto implantar? El 50% habló de planes de incentivos gerenciales. Fíjense lo importante de esto, ¿no? Las tendencias de compensación en los últimos años, ¿a dónde han ido? A pagar estos niveles en moneda dura. Fíjense que ya los negocios están pensando en, no, tengo que mejorar mis esquemas de incentivos a nivel gerencial. Tengo que tratar de variabilizar más la compensación y no solo la compensación sea fija a estos niveles. Ese plan de incentivo de producción, casi el 17%, y otras áreas que no tienen que ver ni con gerencia, ni con ventas, ni con producción, están pensando en implantar planes de incentivo. ¿Cuál de los siguientes elementos considera usted que representa un reto al diseño de planes de compensación variable? El 25%, poco más del 25%, la competitividad del pago. Y todos sabemos los elementos que hay de competitividad de pago en el mercado hoy día en Venezuela, el tiempo que toma captar datos del mercado, temas también de asimetría de información que a veces hay en las organizaciones. Algunas organizaciones tienden a reportar algunos datos y algunos no. Yo les invito a que reporten toda la información cuando participan en un estudio de mercado, ya sea que los hagamos nosotros o lo haga algún otro proveedor en el mercado, porque eso atenta también, si usted hay alguna información que no reporta, atenta en la calidad del resultado que usted también va a recibir y va a atentar también contra la calidad de la estrategia de compensación que usted vaya a tener. Bueno, finalmente, algunas recomendaciones para dar un espacio de unos 15 minutos de preguntas. Uno, tenga claro el objetivo que espera obtener con el plan de incentivo. Y muy importante que esté alineado a la estrategia del negocio. Dos, seleccione adecuadamente la población elegible. Asegúrese que exista alineación entre la estrategia del negocio y el plan de compensación variable. Si no, vamos a entrar en serios problemas, como lo hemos visto en la presentación. Seleccione el sistema que mejor se adapte al objetivo esperado. Aquí estamos hablando del diseño técnico. Establezca el mix de pago o la mezcla fijo-variable adecuado y asegúrese que sea competitivo con el mercado, ¿no? Hay un error muy grave que yo veo que están cayendo muchas empresas en la actualidad, es que establecen su estrategia de compensación o su estructura salarial en función a cómo se estén distribuyendo o comportando los salarios internamente. Yo ahí hago un símil muy importante con mis clientes en que le digo, si tú quieres bajar de peso, no haces nada en esconder el peso o no haces nada en tapar el espejo para no verte si en verdad estás bajando de peso o no, ¿no? Y cuando hablo de esconder el peso o tapar el espejo, ahí me estoy refiriendo en que no haces nada en no compararte con el mercado, no haces nada en solo ver cómo se distribuyen los salarios internamente para establecer tu estrategia salarial. Tienes que necesariamente compararte con el mercado. No porque nosotros vivamos de eso también, evidentemente debimos hacer estudios de mercado, pero también porque si usted no se compara con el mercado va a tener riesgos importantes en retención de talento. Diseña adecuadamente los estímulos. Nos referimos a cumplimiento mínimo, cumplimiento, sobrecumplimiento y cumplimiento anticipado. Establezca indicadores de desempeño individuales y grupales, ¿no? Porque aquí lo que buscamos es que todos agreguen
No solo que tengamos una cuerda de mercenarios o kamikazes dentro de las organizaciones que solo busquen ganarse el incentivo a ellos y en desmérito de los demás. Diseña un plan con normas claras y flexibles para adaptarse a los cambios del entorno. Y esto es muy importante. Yo siempre digo que en todo plan de incentivo debe existir esa letra chiquita en Arial 72, viéndolo jocosamente, en donde diga: el negocio se reserva la potestad de hacer cambios en el plan de incentivo dependiendo de variables como variables del entorno, variables financieras, tendencias del mercado o cualquier otro. Y monitoree constantemente el funcionamiento del plan de compensación variable, ¿no? Porque en función a cómo esté comportándose, usted puede saber si el tema que está teniendo está en la alineación con el negocio, está en el tipo de plan o el diseño técnico, el problema está en el diseño de los estímulos o está en el gobierno del plan. Lo peor que puede ocurrir es que el problema esté en los 4 elementos, ¿no? Y si es así, bueno, va a tener que invertir tiempo en corregirlos todos en un solo momento. No ponga parches en que, bueno, si el problema es de la mezcla, ataco la mezcla. Si el problema es del tipo de plan, ataco el tipo de plan. O sea, yo lo recomiendo es que pase ese por los 4 elementos y vea dónde tengo que hacer el cambio. Así que bueno, hasta aquí esta presentación para dar espacio a las preguntas y respuestas, 15 minutos de preguntas y respuestas. No quisiera despedirme sin antes mencionarle que ya tenemos nuestra academia de compensación. Hemos llamado Job Price Academy y es una academia online que tenemos sobre compensación y beneficios. Los invito a que visiten esta página web. Ahí va a tener por lo pronto 3 cursos, que es lo que tenemos hoy día en esta plataforma. Ya estamos trabajando en 3 más, que son cursos que tienen que ver con gestión de compensación. Está nuestro popular curso de gerencia y compensación de beneficios, que es el que doy todos los años en el CIAP. Lo hemos puesto online para que sea accesible para todos. Tenemos nuestro curso de valoración de cargos y tenemos el curso de compensación de ventas. Si usted quiere profundizar más en este tema de diseño de plan de incentivo, específicamente plan de incentivo de ventas, ahí tiene un curso. Los precios que ven, ahorita estamos en descuento. Puede hacer esos cursos. Ahorita tenemos un 30% de descuento hasta finales de septiembre, porque estamos impulsando esta academia. En la medida de lo posible, vamos a seguir incrementando nuestra oferta de cursos a esta plataforma. De hecho, esta presentación que estamos haciendo el día de hoy, la vamos a estar también poniendo disponible en Job Price Academy. Entonces, si usted quiere profundizar sus conocimientos en compensación o alguien dentro de su organización, o si tiene un amigo, si tiene un conocido dentro o fuera de Venezuela, dígale que ingrese a jobpriceacademy.com y ahí puede realizar estos cursos que tenemos en la actualidad y los que tendremos en el futuro. Así que bueno, amigos, hasta aquí esta presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que haya cubierto las expectativas esta presentación. Voy a dejar un espacio entonces de preguntas y respuestas. Voy a detener la grabación a partir de este momento. Y bueno, vamos a dar entonces un espacio de preguntas y respuestas para solventarlas y poder ayudarlos en este material.